Hola, en este momento vamos a ver cómo crear un nuevo usuario en Moodle, cómo crear un nuevo docente. Estando en la plataforma Moodle, estando en el área personal, en la parte inferior aparece el botón Administración del sitio. Vamos a dar en Administración del sitio y nos aparece la pantalla de administración, damos donde dice Usuarios. Y en usuarios damos donde dice crear nuevo usuario. Una vez que le damos crear nuevo usuario nos va a pedir el nombre del usuario. Para el ejemplo voy a escribir docente 1. Aquí ustedes pueden escribir el nombre del docente y nos pide que sean todas minúsculas. Lo dejamos en cuentas manuales. Y podemos dejar la opción de generar una contraseña y notificar al usuario. Significa que el sistema le va a crear una contraseña y se la va a enviar a su correo electrónico. O la desactivamos y nosotros mismos creamos la contraseña. Voy a colocar para el ejemplo que la contraseña, si damos en este ojo, la podemos ver. Voy a escribir que sea la contraseña docente 1. El sistema nos pide que debe tener un carácter no alfanumérico, puede ser arroba, un guión, debe tener al menos una mayúscula y un número, entonces esa contraseña nos sirve. Podemos decirle forzar un cambio de contraseña, significa que cuando el usuario docente 1 entre por primera vez al sistema, el sistema le va a decir que cambie su contraseña, o la dejamos con la contraseña que ya está. Ahora lo que nos pide es el nombre del usuario, el apellido y el correo electrónico. Yo voy a escribir docente1@agua.edu.co. Aquí entonces ustedes tendrían que escribir el correo electrónico del docente que están creando. Vamos a colocar la ciudad, estamos en Jumbo. Vamos a colocar el país, que es Colombia, la zona horaria Bogotá. Y aquí se puede hacer una descripción. Este es el usuario docente 1. Eso es como por escribir algo. Ustedes pueden escribir la descripción que ustedes deseen. Si desean pueden insertar una imagen. Y damos, si todos los datos están correctamente, damos crear usuario. Y si está correcto lo va a crear, si está incorrecto nos generará un mensaje que nos diga dónde está el error. Y podemos darnos cuenta que aquí está el usuario, docente 1, Jumbo, Colombia. Bien, eso es todo entonces, hasta la próxima.